Y vamos a iniciar una serie sobre cálculo discreto y inicialmente como comentario preliminar podemos hacer un rápido contraste con el elemento principal que distingue el cálculo infinitesimal del cálculo discreto. En el infinitesimal tenemos la operación del límite cuando h, entendiendo h como un cambio en la variable evaluada, ¿cierto? En la función de x. Por tanto, estamos hablando concretamente de una derivada. H tiende a cero. Entonces, se trata de un cambio infinitesimalmente pequeño, de ahí el nombre, evaluado entonces como el cambio o desplazamiento de la función respecto a la función evaluada en un punto inicial, y todo esto medido en dicha unidad de desplazamiento. Pero la clave está acá. Cálculo infinitesimal, el incremento es muy pequeño, ¿cierto? Y eso nos lleva a la derivada, que además tenemos un video donde introducimos este término, ¿cierto? Desde nociones muy básicas hasta explicar precisamente esta forma en términos de límites. Esto entonces corresponde muy, muy a grosso modo, al cálculo infinitesimal. Y ahora vamos a explicar cómo esto se convierte en cálculo discreto. Y en concreto estamos diciendo que ahora ya no vamos a medir una derivada, sino que vamos a medir una diferencia finita de la función. Ya hablaremos más en detalle. Por ahora podemos formalizar que como ahora h no tiende a cero, por lo tanto decimos que si es mayor a cero, si hay un cambio, si hay un desplazamiento, pero ese desplazamiento cumple con dos condiciones. Uno, es finito. Dos, es constante. Entonces, ejemplo, h igual 1, ¿cierto? Entonces, estaríamos hablando en concreto lo mismo, pero con ese h finito y constante, ¿cierto? Respecto a la función evaluada en el punto original, medido en unidades de h. Solo que esto, por razones lógicas, se convierte simplemente en una diferencia entre la función evaluada con el desplazamiento menos la función en el punto original, porque h es igual a 1, ¿cierto? Y desaparece el denominador. Y esto es lo que entendemos como formalización de una diferencia finita. Y ya volveremos a ello. De hecho, aquí está el grueso del análisis, pero ahora tenemos que introducir, para poder llegar, por ejemplo, a una fórmula general de las diferencias finitas, puesto que aquí estamos evaluando solamente una diferencia, ¿cierto? Con, por ejemplo, un salto incremental de unitario, sería así. Y simplemente si tenemos, por ejemplo, la función, eh, tenemos la función x, donde x elevado a 2, simplemente evaluamos y reemplazamos. Decimos eh, x más 1, ¿cierto? En el argumento, elevamos a 2 menos x, no debería haber hecho el paréntesis, no era necesario. Y entonces eso aquí nos da un cuadrado binomio, ¿cierto? Sería x cuadrado, acá nos faltó el cuadrado. X cuadrado más 2x solamente, porque sería 2x por 1, ¿cierto? Menos x cuadrado, y esto se nos va a cancelar con esto, y nos va a quedar simplemente 2x, y vamos a tener
la primera diferencia. Por eso ahí no tenemos un exponente. En concreto, en algún momento queremos llegar a cada diferencias, pero ahora solamente estamos calculando de forma introductoria la primera diferencia. Por eso simplemente no la escribimos de la función x, ¿cierto? Eso es lo que estamos hablando aquí. Y de hecho ya la calculamos. Más adelante entonces haremos ejemplos numéricos y todo ese tipo de cosas, pero tenemos que partir de algo incluso más básico, más general y más ambicioso también, que es el teorema de binomio, que además del binomio, que además nos va a familiarizar con múltiples propiedades, términos eh, y teoremas o identidades que nos van a ser de utilidad para esta serie. Enunciémoslo primero y después intentamos una demostración. ¿Qué plantea el binomio, obviamente? El teorema. Quiere resolver esto. Tenemos un binomio, ¿cierto? Dos términos elevados a la potencia n, ¿cierto? Entonces, bueno, partamos con lo más básico antes de enunciarlo. Sabemos que si esto fuera elevado a 2, se podría reescribir como a más b por a más b. Y en concreto, bueno, también conocemos la regla, de hecho la acabamos de usar en la diferencia finita que calculamos, ¿cierto? Sabemos que esto finalmente nos debiese llevar a el cuadrado al primero más el doble, el primer término por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Y eso lo conocemos teoremáticamente. Pero esto es una expresión particular de algo más general, que es lo que nos muestra el teorema del binomio. Entonces el teorema del binomio se plantea la pregunta acá, y acá dice esta parte la podríamos resolver de forma combinatoria. Porque en concreto lo que estamos diciendo es que para resolver esto, yo tengo que multiplicar todos los términos, ¿cierto? Entonces, primero me planteo una suerte de bifurcación o de duda, donde yo digo, debo escoger entre el primer término y el segundo, a pesar que yo sé que en algún momento tengo que probar todos los cruces posibles, ¿cierto? En términos de producto, pero puedes plantearte esto en términos combinatorios porque tú puedes decir, ok, tengo entonces acá dos elementos que debo combinar con dos elementos. Y las combinaciones te van a ir dando una suerte de distribución. Por ejemplo, tú podrías hacer una primera distribución donde tomas A por A más B, ¿cierto? Que sería esto por todo lo que está a la derecha. Y después tendrías que hacer la otra distribución, que es B por A más B. Es un camino distributivo, pero todavía no hemos eliminado los paréntesis. Pero aquí ya nos podemos acercar porque nos va a aparecer A por A, ¿cierto? Que después nos va a llevar a cuadrado y vamos a tener que sumar con AB, que queda tal cual. Después este nos va a llegar a BA y aquí sí sabemos que esto nos va a llevar a 2AB y aquí vamos a ver BB, ¿cierto? B por B más B por B, que obviamente nos va a llevar a B cuadrado y ahí está obviamente el teorema. Pero en este nivel tenemos las combinaciones. De hecho, podríamos decir que son suertes de trayectorias que vamos trazando en estas líneas que dibujamos arriba, que nos muestran los caminos de productos posibles que debemos ir desarrollando de forma exhaustiva hasta cubrir todas las combinaciones. De ahí viene el planteamiento en términos combinatorios, ¿cierto? Son todas las combinaciones posibles entre los dos elementos de ambos factores que están en paréntesis. Pero también sabemos que va a haber un paso que es este, en el que, por ejemplo, este término puede ser negro para ir contrastando, ¿cierto? Este término resuelve esta duplicidad, ¿cierto? Que tenemos dos combinaciones que por conmutatividad son iguales. Entonces, la distribución en la lógica combinatoria es un primer paso, eh, y
conmutatividad sería un segundo. De hecho, no es que vayan necesariamente en ese orden, pero nos muestran, por ejemplo, la distribución nos muestra las trayectorias que podíamos seguir compatibles con ciertas frecuencias. Y esto es clave. ¿Dónde vemos las frecuencias? Las vemos acá, en los exponentes. Sabemos que aquí también hay exponentes, ¿cierto? Solo que uno, no se escribe. Entonces, esos exponentes los podríamos entender como frecuencias cuando hablamos en términos combinatorios, ¿cierto? Sabemos que aquí en este primer producto, el primer término, A, ¿cierto? Va a estar dos veces en el producto. En el segundo término, que tenemos acá al final, o podemos tomar incluso este, del segundo nivel, está una vez. Entonces son combinaciones asociadas a frecuencias, o son distribuciones compatibles con ciertas frecuencias, que agotan el universo de posibilidades. De ahí viene el planteamiento combinatorio. Y entonces, voy a ver el tiempo disponible para este video introductorio. Entonces ya estamos en pie, al haber planteado esto como problema combinatorio, de enunciar solamente, y ya lo vamos a demostrar, el teorema del binomio. Decimos entonces, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve como una sumatoria, bueno, en concreto es porque se resuelve como un polinomio, ¿cierto? Ya veíamos acá en los pasos intermedios que aparecía un polinomio, es una expansión en concreto. Y entonces este operador nos va a decir, vamos a comenzar con k igual 0 hasta n, hasta ahora solamente tenemos un contador, ¿cierto? Y un límite superior, que es ese universo de posibilidad o más bien ese conjunto de elementos que queremos combinar, que para nuestros fines son A y B, ¿cierto? Para el binomio. Y aquí va a aparecer el operador eh, combinatorio, que ya lo vamos a definir. Lo que nos da este video introductorio es para definir solamente. Y acá tenemos que este operador combinatorio va a ser coeficiente de los términos o de los productos que veíamos en este segundo nivel, ¿cierto? Asociados a una frecuencia. Ahí ya nos familiarizamos con el término de frecuencia. Solo que en términos generales sabemos que la frecuencia se puede generalizar para A como n menos k y para B como k. Y de hecho ahí está enunciado el teorema del binomio. Ahora lo que tenemos que explicar claramente es paso por paso y animarnos con una demostración que nos va a llevar a explicar tanto el operador combinatorio, ¿cierto? El operador combinatorio, que lo tenemos acá, que lo podemos enunciar rápidamente, que es igual a n factorial partido por k factorial por n menos k factorial, lo cual nos lleva inevitablemente también a hablar de factoriales, posteriormente a los factoriales descendentes. Estamos haciendo la introducción, por supuesto. Y también vamos a tener que explicar estas frecuencias porque se asocian a estos exponentes.